días. Mi nombre es Catalina Retana, interna de el bloque de pediatría de la Universidad Autónoma de Centroamérica. En esta ocasión les voy a hablar sobre pediculosis y escabiosis. Para iniciar, vamos a hablar de definición, epidemiología, transmisión, factores de riesgo, fisiopatología, manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento, prevención y la bibliografía por si se quiere hacer una revisión un poco más amplia. Vamos a iniciar con lo que es pediculosis. Primero que nada, es una ectoparasitosis, es causada por una infestación de piojos. Recordemos que ellos son hematófagos del grupo Anoplura de la familia Pediculae. Lo que significa es que se alimentan totalmente y únicamente de la sangre del huésped. Hay tres tipos de piojos de acuerdo al lugar donde se encuentren. Por ejemplo, el Pedículos humanus capitis es el que conocemos comúnmente como el de la cabeza, el cuero cabelludo, el pedículo humanus corporis. Más allá del cuerpo está en el cuerpo y la ropa, más adelante vamos a ver por qué, y el píteros pubis, que está en las partes genitales. Respecto a la epidemiología, bueno, pues afecta a todo lo que son cualquier raza, cualquier clima, cualquier región. Es muy frecuente a nivel mundial. Hablamos de que es muy común en chicos en edades entre los 6 y los 12 años que estén en primaria, en la escuela. La relación hombre-mujer va a ser 1:5, donde las mujeres van a ser más predispuestas en el caso de que tienen el cabello tal vez más largo. Por eso se pide que cuando las niñas van con cabello tan largos, esté amarrado, más que todo por prevención. En Costa Rica se encontró una prevalencia de pediculosis del 10% en 28 escuelas públicas estudiadas. Quiere decir que es un porcentaje muy alto, tomando en cuenta que las escuelas públicas estudiadas fueron muy pocas. Eh, el pedículos corporis afecta a lo que son personas en hacinamiento, en estado de calle, más que todo porque son personas que no se cambian la ropa constantemente y entonces el piojo habita ahí. El Pitrus pubis se considera una enfermedad y prácticamente que enfermedad de transmisión sexual porque es en el área genital donde se encuentra. Ahora bien, si hablamos de lo que es la etiología, hablamos de que es un parásito hematófago del grupo Anoplura de la familia Pediculae. Recordemos que hay tres, ¿verdad? El capitis, el corporis y el pubis, que presentan una incubación de 9 a 12 días, que las hembras colocan de 6 a 10 huevos por día. Estamos hablando de más de 300 huevos. Viven entre 4 y 5 semanas. Las liendres o los huevos se adhieren al cuero cabelludo y eclosionan a los 10 días. Esto es importante porque si encontramos una liendre 5 o 6 centímetros para arriba o superior a lo que es el cuero cabelludo, es una liendre que ya probablemente es un piojo adolescente, una ninfa o un adulto. Esa liendre ya no es viable. Siempre tiene que estar bien, bien pegadita al cuero cabelludo para en ese momento, digamos, sacarla o retirarla y saber que no, digamos, que no se hizo un piojo. La ninfa, que es el piojo adolescente, se convierte en adulto en unos 9 días, completando el ciclo. El día número 18, que es el día del apareamiento, la hembra puede guardar dentro de sí material genético del macho para reproducirse en cualquier momento. El piojo sobrevive unos 2 días fuera del huésped, porque recordemos que se alimenta exclusivamente de la sangre de este. Ahora bien, respecto a los factores de riesgo, son factores de riesgo porque predisponen, pero no quiere decir que solo en estos casos suceda. La edad escolar, por lo que a veces lo que son escuelas, kinder, guarderías, son focos de infección porque son chicos en estas edades donde más se da. La longitud del cabello, un cabello largo, se habla de 11,5 más o menos de longitud, que tiene una mayor prevalencia. Si no se, hay personas que tal vez no se lavan el cabello, tal vez se lo lavan 1 o 2 veces por semana, eso predispone. O sea, siempre ser aseado nos ayuda a no infestarnos de piojos. Respecto a la exposición, los fomites, en algunos casos, por ejemplo, en los piojos que están en la cabeza no es tan común, pero en el pedículos corporis sí va a ser común, porque, por ejemplo, en la ropa, en los peines, en los sombreros, el piojo del humanus corporis sí va a estar ahí, entonces el fomite en ese caso sí es muy, muy común. Respecto a lo ambiental, condiciones socioeconómicas, si hablamos de altas densidades de población, de hacinamiento, de compartir espacios muy pequeños, pues son factores de riesgos importantes a destacar. Ahora bien, respecto a la transmisión, recordemos que el piojo no tiene alas, el piojo no brinca, por lo que se desplaza, entonces la transmisión es más que todo contacto directo de cabeza con cabeza, por decirlo así. Hablamos del humanus capitis, este es el que está en la cabeza, él va a preferir lo que es la nuca y la parte de atrás de las orejas. Tienen tres pares de patas que lo que los ayuda es a poder adherirse correctamente a lo que es el cuero cabelludo, en el caso del humanus capitis, y al humanus corporis a la ropa, que de hecho se adhiere muy bien a la ropa.
Ellos tienen un aparato que va a ser modificado para succionar y perforar en la piel del huésped. La hembra va a ser de mayor tamaño, que es muy común en los parásitos que la hembra sea de mayor tamaño. La propagación indirecta, como dije anteriormente, pues es un poco menos probable en el Humanus capitis. Si hablamos del Humanus corporis, hablamos de que los fomites son muy comunes. ¿Por qué? Porque el piojo se va a albergar en lo que es la ropa, todo lo que la persona use, la ropa, las bufandas, todo eso, ahí el piojo va a estar. Entonces, desgraciadamente, el contacto con estas prendas, pues sí va a ser importante para la transmisión. Y respecto al Pitheris pubis, hablamos que tiene forma de cangrejo, lo vamos a ver más adelante, y la transmisión va a ser por contacto sexual, por ende se considera una enfermedad de transmisión sexual. Ya si hablamos un poquito de lo que es la fisiopatología, bueno, pues la fisiopatología lo que busca es estudiar lo que es la interacción del piojo, del parásito, con el huésped, en este caso el ser humano. Recordemos que ellos tienen mandíbulas muy afiladas, ¿verdad? Que les permiten penetrar en lo que es la piel. Al ellos ser hematófagos y alimentarse solamente de lo que es la sangre, ellos cuando van a picar, porque no muerden, pican, cuando ellos van a picar, ellos succionan, pero la saliva empieza a entrar en el huésped. Lo que sucede con esto es que pueden iniciar un prurito, pueden iniciar reacciones alérgicas, pueden iniciar erupciones. ¿Por qué? Porque se inicia una respuesta inflamatoria. Esto debido a que la saliva va a tener sustancias como por ejemplo anticoagulantes y antianestésicas. Esto quiere decir que el piojo pica y probablemente a la persona le vaya a empezar a molestar unos minutos o unas horas después, no exactamente en el momento. Otra cosa a destacar es que las hembras viven de 1 a 3 meses. Durante todo este tiempo ellas van a poner liendres, o sea, ellas son reproductoras siempre. Además de que tienen unas glándulas, las hembras tienen unas glándulas y estas producen un tipo de secreción como un pegamento, como un cemento, que es lo que le permite adherirse también al cuero cabelludo como tal. Ahora bien, hablando de los tipos, vamos a hablar del pedículos humanos capitis. Ellos prefieren lo que es la zona occipital, la zona retroauricular. El prurito persistente e intenso es un síntoma muy principal. En algunos casos, el paciente al rascarse puede producir lo que son costras hemorrágicas, eczematosas. De hecho, la impetiginización va a ser muy común en estos casos porque el paciente se rasca y entonces de ahí que se produce la lesión. El diagnóstico es importante destacar que se debe encontrar un piojo o una liendre viva. Si yo encuentro una liendre a la mitad del cabello, no está viva. Tengo que encontrarla bien pegada al cuero cabelludo para yo decir que esa liendre es viable. Ese es el diagnóstico, que esté vivo, porque en muchos casos las personas creían que tenían piojos y tal vez era una liendre que por alguna razón llegó ahí pero estaba muerta. Esa persona no tiene piojos. Em, es importante destacar que no debemos confundir lo que son las liendres con caspa, con una dermatitis seborreica, con una pseudodenitis o con residuos capilares como la piedra blanca, que es muy común que se hagan referencias, digamos, por ejemplo, a dermatología, donde realmente no eran piojos, sino era una piedra blanca. Ahora bien, respecto al pedículos humanos corporis, hablamos de que a ellos les gustan mucho las costuras, los pliegues de la ropa, les encanta lo que es la lana, entonces van a estar mucho pegados ahí. El desplazamiento al cuerpo lo van a hacer solamente para alimentarse. Se alimentan del huésped y de una vez vuelven a la ropa. Dentro de las manifestaciones clínicas, el prurito en zonas cubiertas, ahorita vamos a ver una imagen, pero normalmente ellos están en lo que es en los flancos, el abdomen, les gusta esa zona, se pueden observar ulceraciones, impetiginización nuevamente por el tipo de rascado. El diagnóstico, el piojo o el huevo se va a buscar en las costuras de la ropa interior, porque en el momento que lo encontramos en el cuerpo es en ese momento donde se estaba alimentando, entonces es un poco difícil encontrarlo en ese momento. Respecto al Pitheris pubis, hablamos de que su localización es común en el área genital. En algunos casos se puede encontrar en lo que son axilas, pestañas y cejas. Respecto a las manifestaciones clínicas, prurito, ardor genital de predominio nocturno, el paciente indica que como que le arde, digamos, la zona. Además de ello, se pueden ver puntitos de sangre en lo que es la ropa interior. Esto quiere decir que son rastros de hemosiderina que el cuerpo está reaccionando a la saliva, porque recordemos que la saliva va a ser como un veneno, por decirlo así, para el cuerpo. El diagnóstico es observar el ácaro o el piojo en lo que es el área genital. Ahora bien, de acuerdo a las imágenes, vamos a ver el pedículos humanos capitis. Como dije anteriormente, le gusta mucho lo que es la nuca y el área detrás de las orejas. El píturos pubis lo podemos ver en las pestañas. En la imagen de abajo del lado derecho podemos ver un piojo, todos los demás son liendres. Ese piojo tiene forma de cangrejo, de ahí que lo podemos diferenciar. Y en la imagen de la izquierda abajo podemos ver
el humanus corporis, ¿verdad? El pedículos humanus corporis, y esos puntitos negros pueden ser piojos y todo lo demás son daños o lesiones que producen. Ahora bien, respecto al tratamiento, el tratamiento, la permetrina va a ser la primera línea. Recordemos que tiene neurotoxinas, por decirlo así, que van a modificar los canales de sodio, los mantienen abiertos por un largo tiempo, lo que hace que produzca una parálisis en el piojo y este muere. El detalle con la permetrina es que no es ovicida, por lo tanto, se va a aplicar de 10 a 30 minutos, se deja que haga el efecto, lo quitamos con jabón y agua y posteriormente, inmediatamente con el cabello mojado, vamos a utilizar una liendrera, que es un peine fino con las bueno, el peine es finito y junto, digámoslo así, para poder sacar las liendres. ¿Por qué? Porque no es ovicida. Entonces, me ayuda a matar los piojos que están adultos o jóvenes, pero no me mata la liendre el huevo. Entonces, debemos sacarlo para poder tener éxito en el tratamiento. En el caso de que la permetrina no funcione como tal, vamos a usar permetrina al 1 o al 1,5, pero le vamos a agregar butóxido de piperonilo. Una alternativa cuando hay un fallo con la permetrina va a ser el malatlión. El detalle con el malatlión es un órgano fosforado, entonces hay que indicarle a las personas que es muy inflamable. Por ende, se aplica, se retira con agua, pero se debe de dejar que el cabello se seque al natural. No usar ni planchas, ni secadoras, ni rizadoras, precisamente porque tiene un efecto inflamable. Ahora bien, en lo que es el pitrus pubis, cuando están en las pestañas, se dice que la vaselina ayuda mucho porque lo que hace es que bloquea los canales respiratorios del piojo, entonces este muere. La ivermectina en algunos casos la vamos a utilizar, de hecho es un antihelmíntico ampliamente utilizado, es increíble porque aumenta lo que es la permeabilidad de los iones de cloruro, lo que hace que las células musculares del piojo se paralicen, entonces el piojo por ende va a morir. Ahora bien, respecto a, son los mismos medicamentos, pero me pareció importante recordar que tienen precauciones. Por ejemplo, las permetrinas son sumamente irritantes a los ojos y las mucosas, los órganos fosforados, evitarlo en chicos menores a 6 años, lo que es los hidrocarburos no están indicados en lo que son mujeres embarazadas, los carbamatos, evitar la inhalación porque tienen un olor muy fuerte y entonces pues la inhalación puede ser tóxica. Y la ivermectina no usar en menores de 5 años. En un momento se creyó que no era, que era pues contraproducente utilizarlo en chicos que tuvieran menos de 15 kilogramos, pero los últimos estudios han indicado que es seguro. Ahora bien, respecto a lo que es la prevención como tal, vamos a hablar de evitar los contactos cabeza con cabeza. Desgraciadamente los chicos en lo que son escuelas, colegios, guarderías, son de jugar mucho, abrazados, entonces eso pues es un foco de contagio. Lavar el cabello de los niños, ojalá diario. Además de ello, indicarle a los chicos que en las guarderías o en las escuelas guardar la ropa en sus propios bolsos, no tratar de que la ropa se contagie, digamos, o toque una con otra para evitar pues, algún tipo de ácaro que se vaya en la ropa del niño. Entre más corto se lleve el cabello, mejor. Las chicas pues que tienen el cabello largo, ojalá amarrados con una cola para evitarlo. Es importante porque me pareció curioso que hay una práctica anglosajona donde se le enseña a los niños con una liendrera desde pequeños a que cada vez que se bañan se peinen con esta liendrera con el cabello húmedo. Eso es una excelente prevención porque en algún momento que hubiera una liendre, con esa práctica se quitaría totalmente. Importante la vigilancia de los padres, que si el hijo tiene picazón prurito en la cabeza como tal, lo que hacen es hablarle a la maestra y comentarle, mi hijo tiene prurito, mi hijo tiene piojos, para así tomar las medidas necesarias y evitar que se siga propagando. Ahora bien, vamos a continuar con lo que es escabiosis. Hablamos de es muy conocida como sarna humana, casi no se conoce como escabiosis, es muy puriginosa, de hecho es muy puriginosa, es altamente transmisible y cosmopolita, esto quiere decir que puede afectar cualquier clima, cualquier región, cualquier raza, es causada por el ácaro Sarcoptes scabiei de variedad hominis. Respecto a la epidemiología, pues se estima que hay 300 millones de casos anuales en brotes epidérmicos, bueno, pues es un número muy alto, representa el 2,7 de la consulta general, quiere decir que además de alto es muy común que los pacientes lo tengan. La prevalencia en niños en entornos tropicales y de bajos recursos puede variar del 5 al 50%. Además de ello, estos chicos, digamos, en estos entornos son muy asociados. Ahorita vamos a ver pues, que en estas lesiones se aíslan varios microorganismos. Dentro de los microorganismos que se aíslan,
puede estar asociado con lo que es enfermedad renal, cardiopatía reumática. Hablamos de casi el 10% de los niños con escabiosis que pueden tener este tipo de alteraciones. Entonces, pues sí es de mucha importancia. Ahora bien, para saber un poquito de la etiología, el ácaro Sarcoptes scabiei barominis es exclusivo del ser humano. El tamaño es de 0,3 a 0,5 milímetros, el ciclo vital de 10 a 17 días. Aquí es importante porque la hembra primero se aparea con el macho. El detalle en este caso es que el macho muere en el momento del apareamiento. Por lo tanto, lo que está en la piel es la hembra, porque es la hembra la que excava el túnel. La excavación de los túneles dura de 20 a 30 minutos en la piel. Em, lo hacen en el estrato córneo, es un estrato fino, entonces lo hacen en el estrato córneo y además de ello, ellos tienen como una enzima proteolítica, digamos, adherida a su cuerpo, que es la que los ayuda a que la penetración sea correcta. Ella deposita ahí de 2 a 3 huevos al día, las larvas maduran y perpetúan la infestación. Es importante este punto porque el ácaro sobrevive de 3 a 4 días. A veces algunas personas hablan de 2 días. La importancia de esto lo vamos a ver más adelante en la prevención. Ahora bien, los factores de riesgo, problemas sociales, pobreza, hacinamiento, desnutrición. Hay un tipo de sarna que vamos a ver ahorita, que lo que son problemas de salud, desnutrición, inmunocomprometidos, va a ser pues muy probable que la persona se infeste. Convivir con personas infectadas, recordemos que es una enfermedad sumamente contagiosa. Entornos institucionales, hogares de ancianos, centros de atención, centros penitenciarios. Estar contacto con contacto, piel a piel, aproximadamente 5 minutos, lo mínimo 5 minutos, pueden incluir una infestación importante. Los individuos con inmunidad comprometida, hablamos de que pues son muy propensos a contraer lo que es la sarna noruega, de la que vamos a hablar más adelante. La resistencia a los tratamientos de primera línea es un factor de riesgo muy importante porque ya la población se está haciendo muy resistente a lo que es la permetrina. Y la promiscuidad, porque casi siempre dentro de los contactos de contagio están los familiares o las parejas sexuales. Ahora bien, respecto a la transmisión, más que todo va a ser mediante las escamas, la transmisión va a ser mediante las escamas de la persona infestada como tal. Hay dos tipos de transmisión, hablamos de la transmisión directa de una persona a otra por el contacto piel con piel, por las relaciones sexuales, hablamos de el tipo ambiental o indirecto, hablamos de sarna costrosa o noruega. Esta sí puede transmitirse a través de fomites. De hecho, ahorita vamos a ver que pues es muy común y es muy contagiosa. Los síntomas pueden aparecer entre 4 y 6 semanas después de la exposición. Es importante recalcar que hay personas que pueden no tener lesiones, pueden no tener prurito y ya estar infectadas. Entonces, de ahí la importancia que vamos a ver que el tratamiento hay que darlo a todos, tanto a la persona infestada como a los parientes cercanos. Ahora bien, respecto a la fisiopatología, el ácaro va a excavar en el estrato córneo. Ellos segregan un líquido transparente alrededor de su cuerpo, como lo dije anteriormente, que es lo que facilita pues esa penetración a la piel. Allí va a hacer conductos, a crear unos conductos, esos conductos se llaman mudas, que ahí depositan los huevos. Estos van a eclosionar entre 3 4 días, se convierten en adultos en 1 o 2 semanas. El paciente lo que va a hacer es que desarrolla una reacción alérgica, un proceso inflamatorio. ¿Por qué? Porque el cuerpo reacciona a lo que son los ácaros, las proteínas y las heces de estos. Además de que es importante destacar que el ácaro crea una disrupción en lo que es la integridad de la piel, lo que favorece el paso de bacterias en el momento que el paciente se rasca y posteriormente va a ocasionar una bacteremia. En muchos casos se han aislado pues algunos microorganismos. En algunos casos han sido Peptostreptococcus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus aureus. El detalle con el Streptococcus pyogenes que hay que ponerle más atención es que puede desencadenar glomerulonefritis aguda post-streptocóxica y una fiebre reumática. De hecho, estos chicos van a permanecer en algunos casos con secuelas. De esas secuelas hablamos de un daño renal crónico a raíz de esa escabiosis. Ahora bien, respecto a los tipos, bueno, si hablamos de tipos, no quiere decir que hay muchos tipos de ácaros que producen la escabiosis, porque no es así. El Sarcoptes escabei es el único tipo que puede causar escabiosis a lo que es el ser humano. Entonces hablamos de las diferentes formas en las que esta se puede presentar. Lo que es la sarna clásica, bueno, es la forma más habitual, se caracteriza por lo que son erupciones con prurito, que aparecen en lo que son las manos y las muñecas. La cara y el cuero cabelludo, pues no es usual que aparezca.
La sarna infantil, bueno, es como su palabra lo dice, de población infantil. Más que todo los chicos que pasan mucho tiempo en guarderías, pues la van a presentar. Se presenta en manos, pies, en lo que es cuero cabelludo, en la cara. Estos chicos, al estar en guarderías y rascarse, son niños pequeños, pues tienden a infeccionarse fácilmente. Tenemos la sarna nodular. Es un tipo de escabiosis muy similar a la clásica, pero lo que los hace diferentes es la presencia de lo que es un nódulo, digámoslo así, que es por eso su nombre. Ahora bien, se dice que ese nódulo es una reacción bueno, pues que tiene el cuerpo a la hipersensibilidad con el ácaro. Y la sarna costrosa o noruega, que es la forma más grave de escabiosis, afecta más que todo a personas inmunocomprometidos, personas con algún tipo de discapacidad sistémica, personas adultas ya ancianos, o sea, personas que tengan este tipo de tipos de susceptibilidad sistémica son de tener este tipo de sarna, además de que en este caso, como es tan contagiosa, los fomites, la ropa, los muebles, el sombrero, el gorro, todo esto, estos fomites sí son de transmisión muy directa. Ahora bien, la imagen que está del lado derecho nos indica cuáles son las zonas más comunes y las menos comunes en verse afectadas. Por ejemplo, en adultos, típicamente va a ser el abdomen, el tórax, la ingle, las piernas y los antebrazos. Lo que va a ser más común aún va a ser lo que son las muñecas y la palma de las manos. Es curioso porque el estrato córneo en estas zonas es aún más fino, aún más delgado. De ahí que se explica el por qué son las zonas más afectadas y es porque el ácaro tiene más facilidad de penetrar en esas zonas. Respecto a los niños, las zonas pues, comúnmente afectadas van a ser lo que son las axilas, la parte del pie, el empeine como tal, y lo más común van a ser nuevamente la palma de las manos y la planta de los pies, o sea, zonas de piel delgada. Bueno, acá en las imágenes tenemos la escabiosis clásica, la escabiosis infantil. Ahorita que vamos a ver diagnóstico diferencial, nos vamos a acordar de estas imágenes para tratar de no confundirlo con otros. La escabiosis nodular, podemos ver los nódulos y la escabiosis costrosa, que en este caso, pues este paciente va a tener como un tipo de placa adherida a la piel grisácea. Estas placas van a contener gran cantidad de ácaros, gran cantidad de huevos y gran cantidad de heces. Por ende, es tan contagiosa. Ahora bien, respecto al diagnóstico, una historia clínica. Sumamente importante la historia clínica, preguntarle al paciente si ha tenido contacto con otros pues familiares que tengan prurito, que tengan lesiones en la piel, saber si, no sé, si fueron a fiestas de niños donde habían niños con este tipo de sintomatología. Es sumamente importante la historia clínica. Pasamos a lo que es el examen físico, donde vamos a ver los surcos sacarinos. Estos surcos van a ser lineales característicos. Es exactamente el área donde el Sarcoptes escabei está excavando. Va a presentarse en pliegues interdigitales, superficies flexoras de muñecas. Si el paciente nos comenta o el papá nos comenta que el niño tiene un prurito generalizado de predominio nocturno, casi que nos está indicando el diagnóstico porque es muy característico. Respecto al diagnóstico confirmatorio, bueno, pues estas pruebas poco se usan, pero sí son necesarias, digámoslo así, en el caso de que haya un tipo de duda. Se puede respaldar con lo que es una dermatoscopía, como la imagen que está acá a la par del lado izquierdo. Esta línea, que puede ser curva o ovalada, lo que me habla es del trayecto del ácaro, del momento en donde el ácaro está penetrando en la piel, exactamente en ese lado. Si hablamos de microscopía, se puede observar los ácaros, los huevos o los escíbalos tras un raspado de hidróxido de potasio, tinta china o aceite mineral. Y la biopsia cutánea raramente se utiliza, pero en los casos que se podría utilizar, hablamos de casos atípicos y donde sí se usa mucho es en los casos de sarna costrosa. Ahora bien, respecto a los diagnósticos diferenciales, hablamos de escabiosis en la infancia, que es el tema pues, que más nos importa abordar en este momento. No confundirlo con una dermatitis de contacto o una dermatitis atópica por el tipo de lesión. No confundirlo con la varicela en el caso de la sarna nodular, porque podemos ver que en una hay pápulas, en otra hay vesículas, pero no podemos confundirlo. Siempre preguntar en la historia clínica, reitero, que el paciente nos comente que el prurito es intenso por las noches. Si hablamos, por ejemplo, de lo que son infecciosas o bacterianas, si bien es cierto, se puede aislar el Staphylococcus aureus en una lesión por escabiosis, pero es secundaria. No quiere decir que la lesión haya iniciado como tal por el Staphylococcus aureus. Respecto a las enfermedades ampollosas, me pareció importante, digámoslo así,
Por ejemplo, el impétigo, cuando vimos lo que era la sarna clásica, digámoslo así, se puede ver lesiones impetiginizadas, pero recordemos que es por el rascado, no porque sea impétigo. Y respecto a las enfermedades eritoescamosas, se suelen pues confundir con lo que es el líquen plano y la psoriasis, porque son placas, pero esas placas son diferentes en lo que es la sarna costrosa y recordemos que es sumamente infecciosa, de ahí la importancia de tener cuidado a la hora de hacer el examen físico, utilizar los guantes para evitar un contagio. Ahora bien, el tratamiento, pues el tratamiento es amplio, digámoslo así. La permetrina siempre va a ser de primera elección, se cubre toda la superficie corporal desde cuello hacia abajo, se deja actuar entre 8 y 14 horas, se enjuaga y la idea es repetirlo a los 7 días. Hablamos que la permetrina tiene una solución clínica total de aproximadamente el 90%. La ivermectina es la que se utiliza. Hay tanto en loción como vía oral. La vía oral se utiliza en escabiosis costrosa o noruega, pacientes inmunodeprimidos, brotes institucionales, una falla o una resistencia a la permitrina y el uso totalmente avalado en chicos menores de 15 kilogramos. El detalle con la ivermectina es que la resolución clínica es como del 70%, entonces aunque no sea un porcentaje pues nada despreciable, es mucho mejor la permetrina. Respecto a la dosis, la ivermectina va a ser una dosis única, ¿verdad? 200 microgramos por kilogramo. Se repite a los 7 días. Hablamos de que un mes después de esa segunda dosis, el caso está totalmente resuelto. Respecto a los tratamientos farmacológicos como alternativa, ya sea por una reacción alérgica, por una irritación, por una falla o una resistencia al tratamiento, hablamos del crotamitón, se aplica 2 días consecutivos, se puede reaplicar a los 7 a los 14 días. El benzoato de bencilo, 12,5 en niños, 25% en adultos. Se aplica, ¿verdad? Y es increíblemente bueno volverlo a repetir en ciclos de 7 días, que si lo vemos en todos los tratamientos, se pide que haya una repetición porque a veces puede quedar uno que otro ácaro y si lo dejamos vivo, él va a empezar a reproducir y va a empezar nuevamente con el ciclo. Las formulaciones azufradas son muy buenas, el 5% en niños, al 10% en adultos. Ella se aplica, se deja actuar, pues más o menos por unas 5 horas. Se debe aplicar cada 6 horas durante el día para que haya un éxito en el tratamiento. Y es importante manejar el prurito, no solo nos vamos a enfocar en lo que es la lesión, sino en el prurito. Recordemos que tiene un prurito intenso. Se pueden utilizar antihistamínicos como la hidroxicina o la loratadina, corticoides de moderados a leves, hidrocortisona al 1%, aplicarlo en zonas inflamadas por 5 a 7 días. Y los emolientes o cremas hidratantes son muy buenas porque además de que mejoran la barrera cutánea, van a evitar la resequedad por el rascado respecto al prurito y esto elimina totalmente que el paciente tenga esa molestia de prurito en la noche. Ahora bien, hay tratamiento no farmacológico. Hablamos de lo que son la erradicación de ácaros. Recordemos que en este caso los ácaros sí pueden vivir en lo que es la ropa, los muebles, el celular, etcétera. O sea, tienen fomites que son sumamente importantes para lo que es el contagio. Entonces, lo que son la ropa, las toallas de cama, la ropa interior, todo eso se puede lavar con agua caliente a temperaturas altas. Hablamos de 60 a 75 grados. Ojalá secarlo al sol o secarlo con secadoras automáticas que son calientes. Objetos que no soporten la temperatura, como los celulares, como una botella, todo esto lo que hacemos es echarlo en una bolsa plástica y lo guardamos, lo sellamos bien, bien sellado porque recordemos que el ácaro no va a vivir menos de 3 días, 72 horas, ahí muere. Entonces esa es la importancia de la erradicación del ácaro. Respecto a lo que son las superficies donde el paciente estuvo, en la cama, en el sillón, en la casa de un amigo, todos esos lugares donde el paciente estuvo se deben limpiar, se deben aspirar, se deben ambientar, abrir ventanas, abrir puertas para que el ácaro pueda salir y el ácaro que está en las superficies pueda morir. Digamos, lo que son la exposición al sol de los objetos que no se pueden lavar también es de mucha ayuda y bueno, vamos a ver, me parece importante ese algoritmo porque hablamos, digámoslo así, de paciente adulto y paciente pediátrico. En este caso, el paciente pediátrico podemos utilizar la permetrina, el benzoato de bencilo, la ivermectina y el azufre. Y en algunos casos el paciente no mejora. Entonces,
¿Qué vamos a hacer? Utilizar la ivermectina oral. De ahí la importancia de la ivermectina oral. Podemos ver que en el paciente adulto, si hablamos de brote institucional, es mejor la ivermectina oral. Si hablamos de un caso aislado que al paciente ya se le ha utilizado de todo y no resuelve, hablamos de la ivermectina oral. Siempre pensar que la permetrina es pues el tratamiento número uno en caso de resistencia, en caso de que especiales como un brote institucional, como un paciente con sarna noruega, hablamos de ivermectina oral, pero ese es como el segundo escalón, por así decirlo. Ahora bien, respecto a la prevención, se trata la infestación por escabiosis lo antes posible, se le da tratamiento tanto al paciente como a sus contactos, no importa si el paciente dice yo estoy asintomático, no tengo nada, no importa. Recordemos que puede suceder que esté infestado y no presentar síntomas, entonces a todos se le da el tratamiento. Evitar el contacto piel con piel, recordemos la regla de los 5 minutos como mínimo con contacto se puede infestar porque es una parasitosis o una ectoparasitosis sumamente contagiosa. Lavar y secar la ropa que haya estado en contacto con la persona infestada, sellar los artículos que no se pueden lavar en una bolsa y dejarlos 3 días, limpiar y aspirar toda la casa y de suma importancia, que es lo que más nos va a prevenir, es que en caso de tener escabiasis, además de tratar a todos los pacientes, a todos los miembros del hogar, lo repito, debemos de, por ejemplo, si el chico está en la escuela y tiene escabiosis, llamamos a la maestra y le contamos, o sea, tiene una enfermedad, si no quieren decirla perfecto, tiene una enfermedad infectocontagiosa, no lo voy a mandar de 3 a 7 días. En ese momento se corta totalmente el ciclo de estar propagando la escabiosis. Es sumamente contagiosa, de ahí la importancia tanto de los fármacos como del aislamiento. Bueno, la bibliografía, por si quieren pues, estudiar un poco más del tema, que es bastante interesante. Muchas gracias.